conversar con calma con la doctora Silvia González Ayala. Ella es profesora titular de la Cátedra de Infectología en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de La Plata, y está en la Argentina, y le agradecemos mucho el tiempo que nos va a dar a continuación. Gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros en Encendidos. Buenos días, Mauricio y Noemí. Muchas gracias a ustedes por este contacto. Esperamos ser de utilidad y un saludo a la audiencia. Gracias, claro que sí, una voz autorizada con relación al tema del estrés que genera en muchos oyentes de este formato que nos escriben desesperados porque olvidaron, doctora, literal, la fecha de la segunda dosis. En otros casos se les ha complicado y están conscientes que la perdieron. Y queríamos saber cómo deben proceder ellos en el caso, ¿no?, que se les pasó entre los 21 y 28 días de tiempo establecido. Sí, eso depende de la vacuna, pero llevarles tranquilidad a esas personas que en el cuerpo nada se pierde. O sea que esa vacuna, esa primera dosis continúa trabajando, produciendo inmunidad, y lo que sí es importante es que lo antes posible, perdón, pero desconozco cómo trabajan ustedes, si a esa persona que se le pasó la fecha involuntariamente, si puede acercarse al centro de vacunación en el cual estaba citado para recibir la segunda dosis. En el caso de nuestro país se trabaja de esa manera, la persona se presenta espontáneamente y se la vacuna, sí perdió el turno. Así porque que en el eso, caso disculpa. del país, doctora, sí. Sí. Sí, doctora, sí, porque en el caso de Perú tienen que pasar 21 días y recibimos la segunda dosis. Pero ¿cuál es el tiempo exacto que debería pasar o lo recomendado de repente en Argentina o en otros países ya de acuerdo a los estudios para recibir? Sí. Depende de la vacuna. Depende de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, la vacuna Sputnik, se reciben, lo óptimo es tal cual como fue estudiada la vacuna, con un intervalo de 3 semanas, o sea, 21 días. Otras vacunas, como la vacuna Sinovac, Sinopharm, debe administrarse la segunda dosis a los 28-30 días. Depende del tipo de vacuna, hay que respetar ese intervalo, pero no nos olvidemos que por la situación de emergencia, dependiendo del país, pero en general fin de marzo, abril, se hizo esa prolongación de administrar la segunda dosis hasta los 3 meses, con la idea de tener mucha población vacunada con una dosis. Hoy, ese supuesto se ha dado marcha atrás, porque necesitamos de manera muy urgente e imperiosa tener a nuestra gente vacunada con las 2 dosis, ante la amenaza que significa la variante Delta. Por eso, en la última semana, lo que se ha hecho es poner un intervalo máximo entre primera y segunda dosis de 2 meses. Pero lo óptimo, reitero, es cumplir con el intervalo en el cual fue licenciada la vacuna. Me quedaba reflexionando, doctora, con respecto a su válido comentario, cómo están haciendo en Perú, nosotros en Argentina estamos haciéndolo de esta manera. ¿Alcanzaremos después de esta pandemia una suerte de tratamiento universal, no? Porque finalmente todos somos hojas del mismo árbol. Da exactamente lo mismo, ¿no? El tratamiento que se dé en Asia, ¿no?, que se dé en África, que se dé en Europa y que se dé en América. Y nos sentimos con cierta tristeza porque hay países que al comienzo acapararon muchas vacunas, ¿no? Luego las están donando y no logramos los humanos algo tan elemental como unir esfuerzos para tener estándares universales, ¿no? Sí, esa es una deuda moral en el inicio de la vacunación en la pandemia. Los países centrales se aseguraron y se están asegurando todavía hoy las dosis de vacunas para vacunar a su población, pero hay un concepto que tiene que quedar muy claro.
en esta pandemia ningún país se salva solo. La vacunación tiene que ser universal, uniforme, muy rápida, cubriendo la mayor cantidad de personas posibles, porque si no va a seguir pasando esto. En aquellos lugares donde hay circulación muy importante del virus, la emergencia de variantes, y el virus cada vez se perfecciona más. Por eso esta variante Delta es de mayor intensidad en cuanto a transmisión que, por ejemplo, la variante Lambda, que es la variante andina que emergió en su país, ¿no es cierto? Esta variante Delta, que hoy es el fantasma mundial, ya con un impacto muy, muy importante en algunas poblaciones, esto solamente se puede controlar con rápidamente vacunar la mayor cantidad de gente posible con las 2 dosis, porque esta variante Delta, además de ser mucho más contagiosa, escapa al sistema inmune. Por eso todas las vacunas que se están usando en el mundo tienen menor eficacia frente a esta variante. Y esto también fundamenta la urgencia de la administración de las 2 dosis. Ojalá logremos concebir un mundo sin fronteras cuando de salud se trata. Nos contaba ayer precisamente un periodista argentino que una familia viajó a Chipre, donde el índice de contagios es muy bajo y de fallecimientos también. Al entrar a Tel Aviv, Israel, uno de los integrantes de la familia no cumplió con la cuarentena y era una jovencita en edad escolar. Fue al colegio y contagió a 60 en un solo día, doctora, a 60. Por lo tanto, yo quisiera que los oyentes recapaciten en su reflexión, ¿no?, de cuidarnos con esta variante Delta. No son palabras menores. Quienes tienen ya 2 dosis se sienten invencibles y me parece que están equivocados. No es así. Yo, doctora, quisiera comprometerla a seguir reflexionando en torno al momento de la pandemia y de esta variante tan contagiosa, Delta, ¿no?, luego de esta pausa. ¿Podría ser tan generosa de esperarnos unos segundos? Bueno, cómo no, gracias. Agradecemos la generosidad de la doctora Silvia González Ayala y de muchos oyentes que se quedaron en pausa con relación a la variante Delta. Todo lo que necesitamos saber sobre esta contagiosísima variante. Habíamos citado la anécdota de Tel Aviv, Israel, donde una ciudadana jovencita regresó de Chipre infectada y contagió a 60 compañeros en el colegio. Doctora, gracias por su comprensión. Es una radio de actualidad. Ya logramos retomar la comunicación después de cubrir 2 hechos que no podíamos postergar. Gracias, la escuchamos y nos queríamos quedar reflexionando sobre esa esencia de la conducta humana que es inexplicable, ¿no? 2 dosis, ya no me va a pasar nada, y usted está hablando, y los hechos recientes sobre la variante Delta son aterradores con relación a la velocidad con la que se contagia y a la cantidad de personas que quedan infectadas. Sí, gracias por el planteo. La variante Delta hasta ahora es la variante que tiene mayor contagiosidad. En el caso del virus original de Wuhan, una persona infectada contagiaba a 2 o 3. En el caso de la variante que hoy se llama Alfa, que es la variante que se originó en el Reino Unido, una persona contagia a 4 o a 5. Y en el caso de la variante Delta, una persona contagia a 7. Es tan importante la cantidad de virus que tiene en la nariz y la garganta que ya se está planteando que bastan 10 a 15 segundos de exposición para contagiarse. Y por otro lado, las manifestaciones clínicas producidas por esta variante se han incorporado síntomas hasta ahora no descritos para la COVID-19, como por ejemplo la disminución de la audición, dolores abdominales muy, muy intensos, con una mayor frecuencia comparado con todas las otras variantes y el virus original de Wuhan, de lesiones muy graves a nivel de piel,
producido por taponamiento de los pequeños vasos por trombos que resultan en gangrena. O sea que frente a cada variante que nos hemos encontrado, mayor transmisión y posibilidad de presentación de formas más graves. Y esta, además, afecta muy rápidamente con una concentración muy importante de virus el pulmón. Por eso hacen neumonías rápidamente evolutivas. O sea que realmente es una situación muy, muy preocupante. Y volviendo a lo que ustedes señalaban, la persona que tiene 1 o 2 dosis de vacuna no es ni el superhombre ni la supermujer. Tiene que seguir cumpliendo con las medidas de protección personal de manera estricta, porque esta variante Delta, que ya lo vimos en la variante Manaos, que es la variante Gamma, además que produce escape del sistema inmune, quiere decir que tenemos defensas, que tenemos anticuerpos, porque ya nos habíamos enfermado con la COVID o porque estamos vacunados y el virus escapa. Por eso las vacunas tienen menor eficacia frente a estas variantes. Entonces el mensaje central es que con vacuna, sin vacuna, habiendo tenido la COVID, el cumplimiento estricto de las medidas de protección personal. El tapaboca, nariz que ajuste bien a la cara, 2 metros de distancia entre persona y persona, la higiene de manos con agua y jabón, idealmente también protección ocular, cualquier tipo de anteojo. Ahora, lo dramático, doctora, es el tema de ser asintomático. Vuelvo a citar este caso impactante de Tel Aviv, que tiene un récord de ciudadanos vacunados, un índice de contagios bajísimo y los fallecidos igual. Era como un referente para muchos países. Y la jovencita era asintomática. Ha ido al colegio porque no sentía absolutamente nada y tenía en su organismo esta variante que usted ha descrito, que deja estas secuelas espeluznantes. Sí, o que puede llevar a la muerte. Bueno, el asintomático pareciera, faltan estudios todavía porque esto es bastante reciente, que está con mayor frecuencia. Y eso, como decimos en nuestro país, el asintomático es como tener el zorro en el gallinero. Así es. Esta jovencita lo que no hizo fue cumplir la cuarentena. Por eso la situación que se creó en la escuela, en la ciudad, que es una ciudad que hoy está cerrada. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Yo le añadiría el zorro disfrazado de gallina. Está bueno, lo completamos. Sí, muy bien, muy bien. Sí, porque por lo menos al zorro lo identificamos y lo ahuyentamos, pero es como que coge, ¿no? Se mimetiza con algo saludable y desaparece el gallinero. Pero bueno, doctora, la verdad es que en Perú empezó en Arequipa la identificación de la variante Delta, ya ha ido a otras ciudades. Nosotros quisiéramos mejorar nuestra vigilancia genómica, no podemos, no tenemos todavía el crecimiento que aspiramos, ¿no? Pero con sus consejos estamos seguros que los oyentes van a redoblar su cuidado, este aislamiento, no salir lo estrictamente necesario como era al principio, porque la variante Delta está incontenible. Sí, depende de cada uno y lo que usted refiere es importante porque la pandemia la hacemos nosotros con nuestra circulación y la circulación sin las debidas medidas de cuidado. O sea que, a diferencia de lo que nos pasaba el año pasado, que lo único que teníamos eran las medidas de protección personal, hoy tenemos otra medida de altísima utilidad, que es la vacunación, pero sola la vacunación no alcanza. Hay que cumplir con el esquema de vacunación y mantener las medidas de protección personal. Y justamente sobre ese punto, doctora, me había quedado una duda porque hay países en los que se espera un lapso de tiempo para la aplicación de la segunda dosis de aproximadamente 12 semanas. De acuerdo a los estudios, ¿se sabe cuál es la eficacia de la vacuna en esos casos?
Está estudiada para las vacunas de la Universidad de Oxford AstraZeneca y era un poquito más de eficacia tenía con el intervalo mayor, pero iba al 81%. Pero esto se ha dado marcha atrás y el Ministerio de Salud Pública del Reino Unido ha establecido un intervalo máximo de 2 meses para aplicar las vacunas que ellos tienen, que son distintas por lo menos de las que tenemos en nuestro país. Solo coincide Oxford AstraZeneca, porque ellos están usando la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y en todos los países ha sido lo mismo. Los que tienen un número acotado de dosis es usar la vacuna como hizo Chile, usar la vacuna de Pfizer-BioNTech para los más vulnerables. Esto es los mayores de 60, los mayores de 70 años y completar el esquema. ¿Por qué? Porque las vacunas de RNA son las mejores vacunas, las más eficaces, las que brindan mayor protección. No estamos libres que aparezca una nueva variante. Ahora estamos enfocados en la Delta porque está haciendo estragos en los distintos países donde aparece. Usted la ha descrito a la perfección en cuanto a las secuelas, que son nuevas, ¿no? Con estos dolores fuertes de estómago, con estas trombosis y con la complicación pulmonar. No todos los organismos reaccionan igual, pero al no estar libres, ¿no?, de nuevas variantes, y esta en particular, la Delta, es como que logra burlar, ¿no?, la alta inmunidad que nos proporciona la vacuna, la ciencia tendría el reto de crear una nueva vacuna para cada variante que aparezca, que va finalmente retando, desafiando a los científicos. Esto ya se está haciendo, por eso Pfizer-BioNTech estima que para septiembre-octubre va a tener una nueva versión de la vacuna ajustada a las variantes circulantes. Nosotros tenemos que pensar que estamos con un virus de importante transmisión respiratoria, que sabemos que va cambiando y a veces cambia muy intensamente, que tenemos para años o décadas de COVID-19, que se van a necesitar más dosis, y muy probablemente se siga el camino de lo que conocemos bien, que es con la vacuna antigripal, que cada año se ajusta su preparación en base al diagnóstico de situación de lo que está circulando. Tenemos que ir pensando en esa dirección. Muchísimas gracias, doctora. Nos deja grandes reflexiones en torno a la variante Delta. Yo retomo esto, que si vemos a la gallina no nos confiemos, de repente debajo hay un zorro, ¿no? No hay que confiarse en ninguna circunstancia, ni con las 2 dosis, ni con una, bajo ningún motivo. Tenemos para décadas, que le quede claro a la población que nos está escuchando, ¿no? Y nosotros, de persona a persona, transmitimos a la COVID-19. Así es que con las medidas de cortar, ¿no?, la cadena de contagios, vamos a contribuir muchísimo a que los científicos continúen avanzando. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muy, muy amables. Igualmente para ustedes. Un gusto. Buena jornada. Gracias.